Soy la doctora Sofía Mendoza, uróloga con más de 10 años de experiencia, y hoy quiero hablarle con la claridad y el respeto que este tema merece. Muchos hombres mayores de 60 años lo viven en silencio con cierta vergüenza o incluso con miedo porque rara vez se comenta ni siquiera con la pareja más cercana. Le haré una pregunta directa. ¿Qué sentiría si alcanzara el clímax con toda la intensidad del placer, pero no saliera ni una gota de semen? Tal vez ya le haya ocurrido alguna vez y le dejó preocupado, o quizás le sucede con frecuencia y ha preferido callarlo. Sea cual sea su situación, le entiendo. En mi consulta he visto a muchos hombres llegar con la mirada inquieta sin saber cómo explicarlo y otros que apenas se atreven a susurrarlo como si fuera un secreto que no deberían contar. Algunos incluso evitan la intimidad por miedo a que su pareja lo note, pero esa carga emocional es tan importante como cualquier cambio físico. Por eso, hoy quiero invitarle a hablar abiertamente, a quitarle peso al tabú. Lo que ocurre en la intimidad no es algo menor, forma parte de su salud, de su confianza y de su calidad de vida. Y algo fundamental, esto no significa que haya perdido su virilidad ni que su masculinidad esté en riesgo. Es una señal del cuerpo, un mensaje que merece ser comprendido y en la mayoría de los casos puede tratarse. Quédese conmigo porque en los próximos minutos vamos a recorrer juntos las causas, las señales de alarma y sobre todo las soluciones que la ciencia moderna ofrece hoy. Pero antes conviene entender cómo funciona una eyaculación normal. Imagine que dentro de tu cuerpo existe una pequeña orquesta perfectamente coordinada donde cada instrumento cumple su papel en el momento justo para crear una melodía completa y armoniosa. Cada parte de esa orquesta cumple una función esencial y todas deben actuar al unísono para que la melodía sea perfecta. En condiciones normales, los testículos producen los espermatozoides. Las vesículas seminales aportan la mayor parte del líquido cargado de nutrientes y energía. La próstata, por su parte, añade un fluido especial que protege y facilita el transporte de los espermatozoides. Todo este conjunto se reúne en la uretra como músicos preparados tras el telón esperando la señal para empezar. Cuando la excitación alcanza su punto máximo, entran en juego los músculos del aparato reproductor que se contraen de forma rítmica y potente, impulsando el semen hacia el exterior. Es un proceso rápido, casi automático, pero requiere una coordinación precisa entre nervios y músculos. Y aquí llegamos a un punto clave. El orgasmo y la eyaculación suelen ir de la mano, pero no son exactamente lo mismo. El orgasmo es la respuesta del sistema nervioso, la sensación intensa de placer y liberación. La eyaculación es el acto físico de expulsar el semen. La mayoría de los hombres los perciben como un solo evento, pero en realidad son dos mecanismos distintos que se acompañan. Cuando ambos ocurren, la sensación es completa placer, relajación y la presencia visible del semen. Pero ¿qué sucede cuando ese fluido no aparece, aunque el placer siga ahí? Esa es la pregunta que nos guía hoy. Hablamos de la eyaculación seca, una condición en la que el hombre llega al clímax, siente la misma intensidad del orgasmo, pero no ve salir semen o nota solo una cantidad mínima. A simple vista, parece que todo ha funcionado con normalidad porque la sensación de placer se mantiene. Sin embargo, falta algo que siempre se consideró inseparable del fluido seminal, y esa ausencia es la que despierta tanta confusión y preocupación. Esa diferencia, aunque parezca mínima, es la que más desconcierta. Muchos hombres me dicen en la consulta: doctora, sentí el placer de siempre, pero fue como si el orgasmo estuviera vacío. Esa sensación de vacío es la que provoca preocupación y a menudo vergüenza de hablar del tema. Es importante entender que el orgasmo es una respuesta neurológica controlada por el cerebro y los nervios que transmiten la señal del placer. La eyaculación, en cambio, es un proceso físico en el que se contraen los conductos, se abren las válvulas y el semen se expulsa al exterior. Normalmente ocurren juntos, pero son mecanismos distintos. Cuando el primero sucede sin el segundo, llega la confusión. Muchos se preguntan: ¿está fallando mi virilidad? ¿He perdido mi masculinidad? Y la respuesta es clara: no. La eyaculación seca no significa pérdida de deseo ni de capacidad para sentir placer. Solo indica que el cuerpo ha modificado una parte de su funcionamiento natural. Este fenómeno puede tener muchas causas, algunas temporales, otras más duraderas. Puede deberse a intervenciones médicas,
ciertos medicamentos, desequilibrios hormonales o enfermedades que afectan al sistema nervioso o a la próstata. Lo esencial es comprender que detrás de cada caso hay una explicación y en la mayoría de las veces también una solución. Entre las causas más frecuentes se encuentra la eyaculación retrógrada. Para entenderla, imagine una compuerta en el cuello de la vejiga que durante el orgasmo debería cerrarse con firmeza. Cuando funciona bien esa compuerta, bloquea el paso hacia la vejiga y dirige el semen hacia el exterior. Pero si esa compuerta no se cierra del todo, el semen toma el camino más fácil, regresa hacia la vejiga en lugar de salir por el pene. El resultado es sencillo de notar: el hombre siente el orgasmo, pero no ve semen. A menudo, el hombre descubre lo que ocurre al notar que su orina se vuelve más turbia después de la relación porque el fluido seminal se ha mezclado con ella. Las causas pueden ser diversas. Una de las más comunes son las cirugías de próstata o de vejiga, como la resección transuretral o los procedimientos con láser. Estos tratamientos mejoran la función urinaria y la calidad de vida, pero a veces alteran la coordinación de los nervios y músculos del cuello vesical. También ciertos medicamentos, como algunos antihipertensivos, antidepresivos o fármacos para la hiperplasia prostática, pueden relajar esa zona, permitiendo que el semen retroceda hacia la vejiga en lugar de salir al exterior. Los problemas neurológicos también influyen. Enfermedades como la diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o las lesiones de médula espinal interrumpen las señales que deberían cerrar la compuerta de la vejiga. Recuerdo el caso de Jorge, un paciente de 58 años. Tras una cirugía láser de próstata, llegó a mi consulta preocupado. «Doctora, mis orgasmos están vacíos». Cuando le expliqué que tenía una eyaculación retrógrada irreversible en su caso, pero que no afectaba ni a su potencia ni a su deseo, se tranquilizó. Comprendió que su virilidad seguía intacta, solo que el camino del semen había cambiado. El diagnóstico es sencillo. Basta con realizar un análisis de orina justo después del clímax para detectar la presencia de espermatozoides. Es cierto que la eyaculación retrógrada impide la concepción natural, pero hoy existen técnicas de reproducción asistida que permiten recuperar espermatozoides de la orina o directamente de los testículos. Y para quienes no buscan tener hijos, la vida íntima puede seguir siendo plenamente satisfactoria. La enseñanza es clara: la eyaculación retrógrada no implica pérdida de masculinidad, sino un cambio fisiológico que requiere diagnóstico, comprensión y, en algunos casos, ajustes en el tratamiento. Otra causa importante menos conocida, pero igual de relevante, es la obstrucción de las vesículas seminales. Estas glándulas, situadas justo detrás de la vejiga, producen entre el 60 y el 70% del volumen total del semen. La secreción de las vesículas seminales contiene fructosa y otros nutrientes que alimentan a los espermatozoides y les aportan la energía necesaria para cumplir su función. Cuando estas glándulas se bloquean parcial o totalmente, el volumen del semen disminuye de forma notable o incluso desaparece, aunque el orgasmo se mantenga. Es como si la autopista por donde debía circular el semen estuviera cerrada. El placer sigue ahí, pero el camino se interrumpe. Las causas de esta obstrucción son variadas. Una de las más comunes son las infecciones antiguas, como la prostatitis o las infecciones urinarias que no se trataron adecuadamente y dejaron cicatrices internas. Otra causa frecuente son los cálculos seminales, pequeñas piedras parecidas a las terrenales que bloquean los conductos eyaculadores. También existen quistes congénitos en las vesículas o en los conductos deferentes que permanecen silenciosos durante años y aparecen en la edad adulta. Además, traumatismos pélvicos o cirugías previas pueden estrechar el paso del semen. Los síntomas ayudan mucho al diagnóstico. Algunos hombres describen el orgasmo como incompleto, con molestias pélvicas profundas o dolor en la ingle. Otros notan que el semen es más espeso, escaso o con pequeños grumos. En ocasiones, el único signo es una infertilidad sin causa aparente, motivo frecuente de consulta. Recuerdo el caso de Fernando, un paciente de 34 años que acudió con su esposa tras 3 años intentando concebir. Tenía erecciones normales y buen deseo sexual, pero observaba que su semen era cada vez más escaso. Una ecografía transrectal mostró un quiste en una de sus vesículas seminales. Con una sencilla cirugía endoscópica conseguimos eliminarlo, y meses después su esposa quedó embarazada.
El diagnóstico requiere pruebas especializadas, ecografía transrectal para evaluar la forma y tamaño de las vesículas, un espermograma para comprobar el volumen y la presencia de fructosa, y en casos más complejos, una resonancia magnética pélvica. El tratamiento depende de la causa, antibióticos y antiinflamatorios, si hay infección, cirugía endoscópica para eliminar cálculos o abrir conductos bloqueados o aspiración ecoguiada en el caso de quistes grandes. La recuperación suele ser rápida y con resultados excelentes. En conclusión, la obstrucción de las vesículas seminales es una causa silenciosa pero tratable de eyaculación seca. Detectarla a tiempo permite recuperar tanto la función sexual como la fertilidad. Otra causa importante está relacionada con los factores hormonales. La tercera gran razón por la que puede producirse la eyaculación seca tiene que ver con el equilibrio hormonal, especialmente con los niveles de testosterona. Esta hormona, generada principalmente en los testículos, es el motor que regula la producción de espermatozoides y el funcionamiento de la próstata y las vesículas seminales. Además, estimula el deseo sexual, potencia la sensibilidad durante el acto íntimo y participa en la contracción de los músculos encargados de la eyaculación. Cuando la testosterona desciende de forma notable, el sistema comienza a fallar. Al principio, el hombre puede notar que el semen es más escaso o más claro, casi acuoso. Con el tiempo surgen otros síntomas: disminución del deseo, erecciones menos firmes, orgasmos más débiles o secos, además de cansancio persistente, pérdida de masa muscular y cambios de humor. Es importante recordar que envejecer no debería equivaler a perder vitalidad. En muchos casos, lo que ocurre es un hipogonadismo, es decir, una deficiencia hormonal que requiere atención médica. Puede ser primario cuando los testículos no responden adecuadamente, o secundario cuando el problema se encuentra en el cerebro, concretamente en la hipófisis o el hipotálamo, que no envían las señales correctas. El diagnóstico se realiza con un análisis hormonal completo que incluye testosterona total y libre, LH, FSH, prolactina y hormonas tiroideas. Un valor bajo de testosterona, acompañado de síntomas claros, indica un trastorno que debe tratarse. El tratamiento depende de la causa. La terapia de reemplazo de testosterona en forma de inyecciones, geles o parches puede mejorar la energía, la libido y la producción de semen. Sin embargo, no es la opción ideal si el hombre desea tener hijos, ya que puede disminuir la fertilidad. En esos casos, existen alternativas médicas que estimulan la producción natural de testosterona y espermatozoides. En resumen, la caída hormonal no es un detalle menor del envejecimiento, sino una señal del cuerpo que conviene escuchar. Recuperar el equilibrio puede devolver la energía, el deseo y una vida sexual plena. Hasta ahora hemos visto causas que, aunque preocupantes, suelen tener solución. Pero la eyaculación seca también puede ser un aviso de algo más grave, un síntoma que no debe ignorarse cuando viene acompañado de otras señales. En primer lugar, pensemos en los cánceres urológicos. El cáncer de próstata al crecer puede obstruir los conductos eyaculadores, provocando orgasmos sin semen o incluso con sangre. En fases más avanzadas causa dolor al eyacular y síntomas urinarios cada vez más intensos. El cáncer de vejiga también puede alterar la salida del semen cuando invade el cuello vesical o la uretra y suele acompañarse de sangre en la orina. Los tumores testiculares, por su parte, pueden manifestarse como infertilidad o ausencia total de fluido seminal. Otra categoría importante son las enfermedades neurológicas. La diabetes mal controlada es la causa más frecuente de daño nervioso en el aparato reproductor. También enfermedades como la esclerosis múltiple, el Parkinson, las lesiones medulares o los accidentes cerebrovasculares pueden interrumpir la comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales, provocando orgasmos secos o incompletos. Existen además algunas enfermedades autoinmunes y sistémicas menos comunes, pero igualmente importantes. El lupus puede inflamar los vasos que nutren la próstata y las vesículas seminales. La esclerodermia endurece los tejidos internos bloqueando los conductos. Y la sarcoidosis puede formar pequeños nódulos que interrumpen el paso del semen. ¿Cuándo acudir de inmediato al urólogo? Debe hacerlo si la eyaculación seca aparece de forma repentina, si se acompaña de dolor, sangre en el semen o la orina, pérdida de sensibilidad genital, debilidad en las piernas o fiebre persistente. Todos estos son signos de alarma que indican un problema serio que no debe esperar. En resumen, aunque muchas veces la eyaculación seca es un fenómeno benigno y tratable, en otros casos puede ser una advertencia importante.
Escuchar al cuerpo y consultar a tiempo puede marcar la diferencia no solo para la vida íntima, sino también para la salud general. Más allá de lo físico, la eyaculación seca tiene un impacto profundo en la vida emocional y la autoestima de los hombres mayores. Muchos sienten que han perdido parte de su masculinidad o que su desempeño ya no es el mismo, lo que genera ansiedad, frustración y, en algunos casos, evitación de la intimidad. Es frecuente escuchar historias de hombres que por miedo o vergüenza se distancian de sus parejas y evitan los momentos de cercanía. Temen ser juzgados o no sentirse completos. Esa carga emocional puede llegar a ser tan dura como los propios síntomas físicos. La culpa y el silencio refuerzan un círculo negativo que afecta la confianza, la autoestima y la calidad de vida. Pero es importante recordar que no todo está perdido. La ausencia de semen no significa pérdida de deseo, ni de placer, ni de capacidad para disfrutar del contacto íntimo. Muchos hombres mantienen erecciones normales, orgasmos intensos y una vida sexual plenamente satisfactoria. El primer paso es reconocer que esto es un cambio fisiológico, no una falla personal, ni un castigo del envejecimiento. Comprender la causa y buscar ayuda médica permite recuperar la calma, la seguridad y la conexión emocional con la pareja. Aceptar la situación y afrontarla con apertura no solo mejora la salud sexual, sino también la autoestima y el bienestar general. Vivir con eyaculación seca puede resultar desafiante, pero existen estrategias prácticas para manejarla y conservar la confianza en la intimidad. Primero, no ignore los cambios repentinos en su cuerpo. Si la eyaculación seca aparece de forma súbita o se acompaña de dolor, sangre o pérdida del deseo, acuda sin demora a un urólogo. Controlar enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión es esencial, ya que influyen directamente en la función sexual y en la coordinación nerviosa necesaria para la eyaculación. Mantener un estilo de vida saludable con ejercicio regular, alimentación equilibrada y descanso adecuado fortalece la salud vascular y muscular. Y algo fundamental, rompa el silencio. Hablar con la pareja y con un especialista no solo aclara dudas, también reduce la ansiedad y mejora la intimidad. Entender que la eyaculación seca es un cambio del cuerpo y no un fallo personal es el primer paso para recuperar la tranquilidad y vivir la sexualidad con confianza y serenidad. Por último, seguir las indicaciones médicas y acudir a controles periódicos permite ajustar los tratamientos, mejorar la función sexual y, cuando es necesario, explorar técnicas de fertilidad asistida. La combinación de un diagnóstico temprano, hábitos saludables y comunicación abierta es la mejor estrategia para mantener una vida íntima satisfactoria y preservar la masculinidad sin culpas ni miedos. En resumen, la eyaculación seca no es una sentencia ni el fin de la vida sexual. Es una señal del cuerpo que merece atención, comprensión y, en muchos casos, tratamiento. Comprender sus causas, ya sean quirúrgicas, hormonales, obstructivas o neurológicas, es el primer paso para recuperar la calma y la confianza. He visto a muchos hombres que, tras recibir un diagnóstico claro y la orientación adecuada, recuperan la seguridad en sí mismos y vuelven a disfrutar de la intimidad sin miedo ni vergüenza. Casos como los de Jorge Fernando Cayetano demuestran que, aunque el camino requiera ajustes o pequeñas intervenciones, la vitalidad y el placer pueden seguir muy presentes. Escuchar al cuerpo, mantener controles regulares, cuidar la alimentación, hacer ejercicio, dormir bien y controlar enfermedades crónicas fortalece no solo la función sexual, sino también la salud general y la autoestima. No permita que el silencio o la resignación marquen su vida íntima. Hablar, informarse y actuar a tiempo puede transformar su experiencia, devolviéndole la confianza, el bienestar y la conexión emocional con su pareja. Si esta información le ha resultado útil, deje su comentario, comparta su experiencia y recuerde consultar a un especialista, y comprender lo que ocurre en su cuerpo siempre abre la puerta a soluciones y esperanza. Su masculinidad y su vida íntima pueden seguir siendo plenas, naturales y satisfactorias, incluso frente a la eyaculación seca.